En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, gozoso y dispuesto para acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos disfrutemos de esta persona maravillosa, la persona más importante en todo el universo creado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Este es nuestro programa número 11. Ya hemos desarrollado 10 programas, sin contar esto. 10 programas que nos han desafiado a comentar las Escrituras. Hemos comenzado por el libro de Génesis, buscando descubrir en sus letras, en sus páginas, la preciosa persona, la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 3 programas dediqué esos programas a justificar, a dar razón del porqué del título de este programa, Cristo en las Escrituras. En los siguientes 2 programas, para completar los primeros 5, comenté el primer relato de la creación del libro de Génesis, que está en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Dedicamos 2 programas a comentar ese primer relato de creación. Luego 2 programas más dedicados al segundo relato de la creación, que está a partir del capítulo 2, versículo 4 del libro de Génesis. Y finalmente, para completar los 10 programas que ya hemos desarrollado, 3 programas para comentar el capítulo 3 de Génesis, donde se nos relata la tragedia más grande experimentada por la raza humana, ese momento histórico cuando Adán y Eva se separaron de Dios por su pecado y arrastraron en esa desobediencia a toda la raza humana, a todos sus descendientes. Ahí completamos los 10 programas que llevamos hasta ahora. Así que sería importante y necesario, si usted quiere tener los 10 programas para seguir la secuencia que estamos siguiendo, usted pueda ver esos 10 programas anteriores en mi página de Facebook, con el nombre Rubén Isaías Chacón Villarroel. Allí están los 10 programas que ya hemos desarrollado hasta este momento. Así que bienvenidos al programa número 11, que lo dedicaremos al capítulo 4 de Génesis para comentar algunas joyitas, algunas cosas preciosas que nos hagan ver al Señor Jesucristo en este capítulo. Gracias a Radio Ágape, en la frecuencia 103.0 FM, que nos permite estar en contacto y comunicarnos y tener comunión hablando de nuestro Señor Jesús. Como es nuestra costumbre, vamos a comenzar orando, y uno de los grandes problemas que tenemos para orar es a veces la falta de palabras, ¿no? A veces en 5 minutos decimos a Dios todo lo que tenemos para decir y luego no sabemos qué más expresarle al Señor. Sin embargo, podemos encontrar una ayuda muy hermosa, muy importante en las letras de las canciones que nuestros queridos hermanos han compuesto para el Señor, especialmente aquellas canciones que son una oración cantada y que nosotros podemos entonces apoyarnos en esas letras, hacer esas palabras, hacerlas nuestras y dirigirlas también nosotros al Señor. Así que quisiera en esta oportunidad que oremos esta canción que tiene por título ¿A quién iré?, de nuestro hermano Luis Enrique Espinosa, y vamos a apoyarnos en estas letras de esta canción, en la letra de esta canción, para dirigírselas nosotros en nuestro corazón a nuestro amado y bendito Padre Celestial. ¿A quién iremos en necesidad? Bueno, ya sabemos a quién podemos ir: a nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote y nuestro precioso Señor Jesucristo. Oremos esta canción entonces: ¿a quién iré?
hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.
Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para entrar ya de lleno entonces a nuestra materia de hoy. Génesis capítulo 4, la historia de los primeros hijos de Adán y Eva. Cabe señalar que cuando leamos a partir del capítulo 4, tenemos que tener en consideración que Adán y Eva ya han sido echados fuera del huerto de Edén, que ellos ya han contraído la naturaleza pecaminosa y que por lo tanto cuando comentemos la historia de sus primeros hijos, tenemos que entender que los hijos ya han contraído el germen del pecado en su naturaleza. Como dijimos en los programas anteriores, nosotros ya nacemos pecadores. Somos pecadores primeramente por nacimiento y luego por acción. De manera tal que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El ser antecede al hacer. Así que lo que veremos en esta historia no es algo que nos alegra. Seguiremos experimentando o viendo a la luz de las Escrituras las consecuencias de la caída y veremos los primeros frutos de esta tragedia. Eso hay que tener en consideración, ¿no? Ya lo dijo David en el Salmo 51, cuando él expresó, dando a entender o dándole a entender a Dios su condición pecaminosa, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Esa es la condición en que nacemos todos los seres humanos, que en Adán, ¿no es cierto? En Adán nacemos todos bajo esa condición. Ya hemos hablado también de que luego de Adán apareció el postrer Adán, el segundo hombre, que nos trajo, por medio de él, Dios nos trajo la vida. Muy bien, vamos al capítulo 4 y dice: conoció Adán a su mujer Eva. Esa expresión conoció quiere decir que la conoció sexualmente, ¿no? Es una expresión, un hebraísmo para indicar entonces la relación sexual. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo primero es, Caín significa obrero, la palabra Caín, artesano. Y la razón por la cual le pusieron Caín es porque él fue agricultor. Es el primer hijo de Adán y Eva, es el hijo primogénito y es agricultor de la tierra. Luego dice: Eva dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador, obrero, trabajador de la tierra. Ahora, ¿por qué se llama Abel el segundo hijo? Porque Abel significa vapor o soplo, dando a entender entonces que Abel tendrá una vida muy corta. Su existencia en la tierra será muy breve, será apenas como un vapor, apenas como un soplido, como un soplo. Allí tenemos los dos primeros hijos y la Escritura dice entonces en el versículo 3 que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Qué interesante. Estos dos hijos entonces, tanto el primogénito Caín como su hermano Abel, traen ofrenda al Señor y traen ofrenda fruto de su trabajo. Abel es pastor de ovejas, así que trae de las ovejas ofrenda al Señor. Y Caín, agricultor de la tierra, trae del fruto de su trabajo ofrenda para el Señor. Hasta aquí todo parece bien y todo parece normal. Hijos que de alguna manera entienden que hay que ofrendar a Dios, seguramente tienen la enseñanza de sus padres y efectivamente lo hacen. Los dos aparecen obedeciendo, hasta que en el versículo 5 dice, Moisés escribiendo dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten el primer comentario que podemos hacer aquí, noten cómo hay una relación directa
entre la persona y la ofrenda. Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda que trajo, y no miró con agrado a Caín, ni tampoco a la ofrenda suya. Esto quiere decir que la ofrenda, la calidad de la ofrenda, representa o da testimonio de lo que la persona es, del corazón de la persona. Mira qué interesante este pensamiento. Inventando una frase podríamos decir así, por sus ofrendas los conoceréis, porque la ofrenda refleja el corazón del que ofrenda. De alguna manera, la persona que ofrenda está representada, queda al descubierto por su ofrenda. Lo primero que encontramos es que cuando dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, no se dice nada respecto de la calidad de la ofrenda. Entonces noten la primera diferencia. Cuando se habla de la ofrenda de Abel, dice que él trajo de los primogénitos de sus ovejas. O sea, trajo lo primero de sus ovejas. Y si no quedara claro, fíjese, la siguiente expresión dice, de lo más gordo de ellas. O sea, de lo mejor, de lo primero, de lo más excelente. ¿Por qué? Porque para Dios. Y para Dios, lo mejor. Para Dios, lo más excelente. Para Dios, lo primero. Por lo tanto, en esta calidad de la ofrenda de Abel, estaba reflejado su corazón. Abel amaba a Dios y entendía que a Dios había que honrarlo con lo mejor, con lo más excelente, con lo primero. De la ofrenda de Caín no se dice nada. Así que podemos inferir que así como el escritor alaba la ofrenda de Abel y no dice nada de Caín, es que seguramente la ofrenda de Caín no tenía estas características que sí tenía la ofrenda de Abel. Primera lección interesante, muy importante. ¿Cómo es tu ofrenda? ¿Cómo es tu ofrenda al Señor? Cuando digo ofrenda no me estoy refiriendo solo al dinero, sino a todo lo que tú ofreces al Señor. Tus canciones, tu tiempo, tus talentos, todo lo que haces para Él. ¿Es de calidad? ¿Es lo mejor? ¿Es lo más excelente? Hay una relación directa. La ofrenda revela el corazón. Dime cómo es tu ofrenda y yo te diré cómo es tu corazón para Dios. Aquí hay una lección clara. Pero hay algo más, podemos ir un poquito más profundo y mirar, como hemos dicho, mirar estos textos a la luz del Nuevo Testamento. Recuerden que este es nuestro criterio hermenéutico fundamental. Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto de Caín? Hay una escritura que es importante que la consideremos. Primera de Juan capítulo 3. Les invito a que me acompañen. Primera de Juan capítulo 3, versículos 11 al 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 11 al 12. Noten esta escritura, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, le dice Juan a sus oyentes, a sus lectores. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros, no como Caín. Él no es ejemplo de amarnos unos a otros. Él es un antiejemplo. No como Caín, que era del maligno. Ay, 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 qué tremenda declaración sobre Caín. Caín no es ejemplo de amarnos unos a otros porque él era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dos cosas fuertes aquí que el Nuevo Testamento dice respecto de Caín, interpretando lo que dice Génesis capítulo 4. Primero, que Caín era del maligno. O sea, él de alguna manera, aunque está haciendo exteriormente una ofrenda al Señor, él pertenece más bien al maligno que al Señor. Por lo tanto, hay algo más profundo todavía en la ofrenda de Caín que tenemos que descubrir, que nos hace pensar entonces que él estaba o haciendo algo obligado o que estaba cumpliendo solo exteriormente con un mandamiento que él no desea cumplir, que no está en su corazón cumplir. Es solo una formalidad lo que está haciendo, pero su corazón está lejos de Dios.
Podríamos incluso inferir entonces que la calidad de su ofrenda, como van a acusar los profetas posteriormente al pueblo de Israel, que a Dios se le trae lo enfermo, lo que sobra, lo de muy baja calidad. Podríamos inferir entonces que Caín, al no decir la Escritura que trajo lo mejor de las lechugas, lo mejor de los repollos, es probablemente que no trajo, a lo mejor trajo lo peor, lo que le sobraba, lo que no le servía. El punto es que su corazón está lejos de Dios y él más bien es del maligno. Y va a matar a su hermano. Aquí me adelanto un poquito en la historia, pero como todos ya la conocemos, esta historia, él mata a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mata? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, en cambio las de su hermano eran. Así que dos cosas, era del maligno, y segundo, sus obras, calificadas aquí por el Nuevo Testamento, por el apóstol Juan, sus obras son malas. ¿Y a qué quiere decir con esto de que las obras de Caín eran malas, en cambio las de Abel, sus obras eran justas? Ahora entonces, sigamos en el Nuevo Testamento y le invito a que vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y aquí tenemos una clave interesantísima para entender bien lo que estamos comentando. Dice el versículo 4 de Hebreos 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo clave aquí? Que Abel lo hizo por la fe. Y nota tú que en esta lista de Hebreos capítulo 11, Abel es el primero que se menciona como un hombre de fe. En la lista comienza con Abel. Y lo que dice que movió a Abel traer un más excelente sacrificio que Caín a Dios fue la fe. Atención con esto, porque aunque estamos en el Antiguo Testamento, lo que estaba diciéndonos el escritor a los Hebreos, en este capítulo 11, es que Abel fue justificado por la fe, no fue justificado por las obras, como pareciera que debiéramos entender si estamos en el Antiguo Testamento. No. Abel fue justificado delante de Dios por fe. Eso está diciendo aquí el escritor, que fue por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuál es el testimonio? El que ya leímos, que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ese testimonio lo está dando Moisés en su escrito. Así que se dio testimonio de que Abel es un justificado delante de Dios por la fe. Entonces dijimos que la primera lección es mirar la ofrenda de Abel, mirar la calidad de su ofrenda y entender que la calidad de nuestra ofrenda refleja o expresa o revela el tipo de corazón que tenemos para con Dios. Pero ahora estamos descubriendo algo más, un poquito más profundo, que la ofrenda de Abel, que Abel y su ofrenda fueron agradables a Dios porque lo hicieron con fe, que por la fe. ¿Qué quiere decir esto por la fe? Que de alguna manera, al ser la ofrenda de Abel de las ovejas, de los primogénitos de las ovejas, la ofrenda se entiende que ofreció estos animales en sacrificio. De eso se trata la ofrenda. O sea, estas ovejas que son de calidad, porque son de los primogénitos, de lo más gordo de ellos, de lo mejor, de lo primero, de lo más excelente, fueron ofrecidas en sacrificio a Dios. Hubo derramamiento de sangre. Y entonces cuando unimos esto con Hebreos 11:4, donde dice que por la fe Abel ofreció esto, quiere decir que él sabía que este sacrificio de sangre expresado en sus ovejas, esa sangre derramada, de alguna manera remitía a Jesucristo, al sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Y que por lo tanto Abel está justificado porque él pudo mirar en lontananza, él pudo mirar hacia adelante, a lo lejos pudo mirar la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso quiere decir la expresión por la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, vamos a decir así, Abel miró por la fe
a lo lejos su redención por este Cordero que Dios iba a ofrecer para quitar el pecado del mundo, y como vimos en los comentarios del capítulo 3, y ser vestidos con la justicia de ese Cordero nuestro bendito Señor. Así que tuvo testimonio. Dios dio testimonio de sus ofrendas, tal como hemos leído en el 4. Y muerto, aunque Abel murió, aún habla por medio de su fe. Es decir, para nosotros, Él sigue proclamando, dejándonos su ejemplo, dejándonos su testimonio, de que si queremos ser hallados agradables delante de Dios, y también lo que traemos, no solo tenemos que traer lo más excelente, lo primero, lo mejor para Dios, sino también tenemos que traerlo, no descansando en que con nuestras obras podemos agradar a Dios, sino porque en Jesucristo somos justificados por medio de su sacrificio. Entonces podemos decir algo tremendo, algo muy importante. Nadie, absolutamente nadie en el Antiguo Testamento pudo ser salvo fuera de Cristo. Todos los que han sido salvos en toda la era del Antiguo Testamento, esto es, antes de que Cristo fuese manifestado, absolutamente todos los que hayan sido salvos alguna vez, lo fueron únicamente por el único medio de salvación que existe desde la eternidad pasada y durante toda nuestra existencia. No hay otro medio de salvación fuera de Cristo. Abel fue salvo por la fe en Jesucristo. Abel fue salvo por la fe. Fue justificado por la fe y fue declarado justo por la fe. De la misma manera como nosotros que estamos después de Cristo, después de la manifestación de Cristo, somos salvos únicamente por mirar al Cristo que vino. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos mirando al Cristo que había de venir. Así que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos mirando al Cristo que iba a manifestarse en el futuro, y nosotros somos salvos mirando al Cristo que ya fue manifestado en el pasado. Pero no hay otra manera de ser salvo. Mucho se comenta por ahí algunas escrituras de Pablo en su carta a los Romanos, cuando él dice que, dando a entender algunas expresiones de Pablo, que hay gente que podría ser salva por su conciencia o cosas parecidas, ¿no? Pero quiero recordarles, usando esa misma escritura que se cita habitualmente, Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que Dios va un día a juzgar, y esto es para responder a los que se hacen la pregunta, ¿qué pasó con todos esos pueblos paganos que nunca escucharon el Evangelio? Porque aquí estamos hablando de una revelación que le fue dada a Israel, aunque todavía no estamos hablando de Israel propiamente tal, aquí en Génesis capítulo 4. Sin embargo, ¿cómo se salvan todos aquellos pueblos paganos de la historia, de la prehistoria? Y aquí está la respuesta, dice Pablo en Romanos 2:16, que habrá un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué cosa va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. El interior, eso quiere decir la palabra secreto, el interior de los hombres, o sea, su corazón. Pero atención, lo va a juzgar no por su conciencia, no por sus obras, no por su conducta, sino dice, lo va a juzgar por Jesucristo. Va a juzgar Dios por medio de Jesucristo el interior de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces lo que Dios va a mirar en el corazón de estos hombres es si apuntaron, si de alguna manera miraron, si de alguna manera en su corazón expresaron con la luz que tenían la necesidad de un Salvador, la necesidad de agradar a Dios, de ser salvos de su pecado, de agradar a Dios, sabiendo que en ellos mismos no estaba ninguna posibilidad de hacer. Así que de alguna manera anhelaron un Salvador.
Y eso, por supuesto, los hombres no podemos leer eso, no sabemos leer eso. No tendríamos manera de conocer. Pero Dios sí, Dios va a juzgar el interior, el corazón de los hombres, lo va a juzgar de acuerdo a Jesucristo. Y donde Dios vea que en ese corazón del pagano más grande, del idólatra más grande, vio Dios que en ese corazón había un clamor por salvación, un clamor, un reconocimiento de la necesidad de un Salvador, pues bien, Dios lo contabiliza como fe y Dios les revelará un día que ese Salvador existía, que ese Salvador se llama Jesucristo y que ellos, aunque fuese a tientas, como dice en su discurso Pablo en Atenas, aunque sea a tientas, lo percibieron y lo palparon y lo anhelan. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no hay salvación fuera de Cristo. Hay salvación exclusiva y únicamente en Jesucristo. Nadie fue salvo sin mirar a Cristo, ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Muy bien, y hermosos comentarios han salido de Génesis capítulo 4 a propósito de por qué Dios se agradó de Abel y de su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hagamos un alto en este momento para declarar a propósito de esta tremenda declaración que hemos hecho, que no hay salvación fuera de Cristo. Unámonos a nuestra hermana Crystal Lewis con una hermosa canción que dice: La roca firme. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y su virtud. ¿Qué te parece? Mi fe está puesta en Jesús, solo está puesta mi fe en su sangre y su virtud. Te pregunto, ¿te es suficiente la sangre de Cristo? ¿Te es suficiente la virtud de Cristo? O sea, sus méritos, sus cualidades, sus perfecciones, sus hermosuras te son suficientes. Que así sea, que así sea. Solo Cristo me basta. Acompañemos entonces en adoración y alabanza a nuestra hermana Crystal Lewis cantando La roca firme. Solo en su sangre y su virtud.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para nuestro último bloque del programa de hoy, dedicado a comentar el capítulo 4 de Génesis. Y continuamos entonces llegamos hasta el versículo 5, con la expresión que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿De dónde sacó entonces el apóstol Juan que Caín era del maligno? Por la frase que viene ahora a continuación. Dice en el versículo 5 de Génesis 4, que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Noten la reacción de él. La reacción de él fue virulenta, fue violenta. En la NBI dice que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Sintió envidia, odio. Reaccionó aborreciendo a su hermano. No tuvo la nobleza, la grandeza de reconocer, de enmendar. Es como que por estas palabras que estamos comentando hoy día, tú te hubieses dado cuenta que tu ofrenda al Señor no es lo primero, no es lo mejor, no es lo más excelente, y en vez de reaccionar diciendo, porque en Cristo no hay condenación, en vez de reaccionar diciendo, debo mejorar, debo enmendar, debo aprender, tú te enojaras, te enfurecieras y le tomases odio a las personas que lo hacen con una mejor calidad que tú. Bueno, eso demuestra que Caín no tiene un corazón para Dios. Su reacción es totalmente incorrecta. Y peor todavía, dice que Jehová le dice a Caín, o sea, Dios buscando corregirlo, diciéndole, Caín, es grave lo que haces, pero corrígelo, ¿no? Aquí vemos a un Dios de amor, a un Dios fiel, queriendo enseñarle. Dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, o sea, si por el contrario tú decides no hacer el bien, tienes que saber que el pecado está a la puerta. La NBI dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado es como una fiera que está lista para atacarte, para atraparte, para esclavizarte, para hacer que hagas lo que no agrada a Dios y que hagas lo que agrada al maligno. Así que Dios lo está corrigiendo, le está enseñando y le está dando la oportunidad, como hemos leído acá, que lo haga bien. Porque si lo haces bien, si lo haces por la fe, si tu ofrenda refleja tu corazón de fe para con el Señor, si tu ofrenda refleja el amor que le tienes al Señor, entonces le dice, vas a ser enaltecido, vas a ser reconocido. Dios va a dar testimonio de tu ofrenda, como lo hizo con Abel. Ahora, atención con esto, porque dice, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿A quién se está refiriendo? Al pecado. Entonces, este texto es muy importante, el versículo 7, muy interesante. Se lo leo en la NBI, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, por favor, recuerden una de las clases anteriores donde dijimos que desde Adán hasta Moisés no había ley en el mundo y que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces quisiera recordarles qué significa eso, que en este periodo entre Adán y Moisés, un periodo de más o menos 2500 años,
de historia humana. ¿Qué significaba ese hecho de que no había ley para inculpar de pecado? ¿Qué significa en cuanto a la relación de los hombres con el pecado? Entonces mire Romanos 7, versículo 7 en adelante. Romanos 7, del 7 al 11 dice así: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Atención, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mire la importancia del mandamiento para efectos del pecado. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, esto es lo que ocurre cuando hay ley, cuando estamos bajo mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? El pecado toma ocasión por el mandamiento, dice Pablo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso que el Señor le dice a Caín: pero tú puedes dominarlo, tú te puedes enseñorear del pecado. Porque como no había ley, como no había mandamiento, entonces el pecado sin la ley está muerto. Y Pablo dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto es lo que dijimos en programas anteriores, que la ley hizo que el pecado adquiriera toda su virulencia, toda su malignidad. Y cuando el hombre está bajo la ley, el pecado entonces toma control de esa persona. El pecado revive, ¿no? Y manifiesta su poder por el mandamiento, por causa del mandamiento, y atrapa al hombre. Esa fiera que le dice Dios a Caín, esa fiera que está lista para atraparte, cuando estamos bajo la ley, definitivamente nos atrapa. Y en lugar de nosotros dominar el pecado, es el pecado el que nos domina a nosotros. ¿Entiendes el punto? Es muy interesante. Entonces, a Caín le está diciendo, si tú quieres hacer lo malo, es cosa tuya, porque tú puedes dominarlo, pero si te entregas a él, bueno, él te va a dominar a ti, pero será tu responsabilidad. Tú te puedes enseñorear del pecado. Cuando estamos bajo la ley, es el pecado el que se enseñorea de nosotros. Por eso la buena noticia del Evangelio, de nuestra inclusión en Cristo, de nuestra inclusión en la muerte de Cristo, dice Pablo que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué interesante. Es decir, hermanos queridos, que para que nosotros fuésemos libertados del pecado y que el pecado no se enseñoree de nosotros, necesitábamos ser libres de la ley, libres de los mandamientos. Esto, por supuesto, no significa que el mismo Pablo va a contestar esa pregunta. ¿Significa que porque no estamos bajo la ley pecaremos? No, porque hay otra ley ahora, la ley de la vida. Recuerden que el diseño de Dios no era que el hombre se gobernara por el conocimiento del bien y del mal, que viene precisamente por la ley, sino que fuésemos gobernados por la vida. Así que no tengan temor de que si no estamos bajo los mandamientos de Dios, entonces haremos lo que se nos ocurra. No, dice Pablo, porque estaremos gobernados por la vida. Estaremos gobernados por la ley del Espíritu de vida. Eso es para hacer varios programas comentando solo eso, pero en algún momento lo tocaremos, pero por ahora guárdalo en tu corazón. Nosotros debemos ser gobernados por la ley, pero no es la ley de los mandamientos, sino la ley del Espíritu con mayúscula, la ley del Espíritu Santo, que es Espíritu de vida, Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida es lo que hace que el manzano dé manzanas, porque es manzano, da manzanas. La ley del Espíritu de vida dice que nosotros éramos tinieblas, pero que ahora somos en Cristo luz, somos luz en el Señor, y que por lo tanto andamos como hijos de luz.
andamos de acuerdo a lo que somos. Andamos de acuerdo a nuestro ser. Somos luz. Es muy interesante en los tiempos verbales, ¿no? En otro tiempo fuimos tinieblas, ya no lo somos. ¿Qué somos ahora? Luz en el Señor. ¿Y qué hacen los que son luz en el Señor? Andan como hijos de luz. Los manzanos dan manzana, los perales dan peras. Los que comen del árbol de la vida andan gobernados por esa vida. ¿Recuerdan lo que comentamos de esa vida? La vida del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Y la vida de Cristo es la vida de Dios, la vida increada, la vida por medio de la cual Dios vive, vida eterna, celestial, que permite que andemos en esta vida, no como meros hombres, como andan todo el resto de los hombres, sino que andemos en esta vida, en esta tierra, en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, andemos como hijos de Dios, un estilo de vida celestial. ¿Cuál? El mismo estilo de vida que vivió nuestro Señor cuando estuvo aquí en los días de su carne. Y nosotros entonces, puesto que tenemos su vida, recuerdan Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida Zoé, la vida eterna, no la vida humana, sino la vida divina, y por lo tanto anda de acuerdo a esa vida que lo gobierna. Claro, estamos gobernados por algo, pero no por la ley de los mandamientos, sino gobernados por la ley del Espíritu de vida. Qué maravilloso, qué extraordinario. Necesitábamos ser libertados de la ley para que entonces el pecado esté muerto. No tenga virulencia, no tenga malignidad, no tenga poder. Y Pablo lo dice así, textualmente, en su carta a los Romanos. Te voy a dar la cita por si la necesitan, Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tú estás bajo qué? Tu respuesta es bajo la gracia, no bajo los mandamientos. Nosotros servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, servimos a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Palabra de Pablo en su carta a los Romanos. ¿Qué hizo Caín? ¿Escuchó a Dios? ¿Corrigió su actitud? ¿Se arrepintió? No. ¡Qué tremendo! Versículo 8 dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí está claro entonces que era del maligno. No tenía corazón para con Dios. No tenía oído para Dios. No escuchó a Dios. No escuchó la admonición de Dios. No escuchó la advertencia de Dios. No escuchó, no recibió la corrección de Dios. Y se levantó contra su hermano y lo mató. Era del maligno, porque sus obras eran malas. No solo su ofrenda, sus obras. Cosa que quedó demostrada, quedó en evidencia cuando ofrendó. Qué tremendo, ¿eh? Tantas cosas que se descubren con la ofrenda. Qué tremendo. Mató a su hermano. No vamos a poder avanzar más. Vamos a quedar aquí hasta el versículo 8. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De aquí sacó entonces Juan que Caín era del maligno. Había algo mucho más oscuro, más profundo detrás de la ofrenda de Caín. Un corazón malo. Abel, por el contrario, siendo pecador como Caín, habiendo nacido en pecado como Caín, trayendo el pecado en su naturaleza, al igual que Caín, por la fe, como tú y yo. Nosotros somos descendientes de Adán, cual el terrenal, tales también los terrenales. Somos una raza de víboras. Sin embargo, por la fe, ni una posibilidad de cambiarnos nosotros a nosotros mismos. La transformación no la hacemos nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es creer, confiar en Jesucristo y en su obra, en su poder,
y entonces ser transformados por Él, por medio de la fe y por medio del precioso Espíritu Santo. Así, amigos y amigas, estamos llegando al final del programa de hoy, nuestro programa número 11, dedicado al capítulo 4 de Génesis, para comentar algunas pequeñas cosas. Qué dolor de cómo las primeras consecuencias del pecado, Adán y Eva las experimentaron en sus propios hijos. Un hijo asesinado y un hijo homicida. Caín, hijo primogénito de Adán y Eva, agricultor y el primer asesino de la historia humana. ¿Qué te parece? Su segundo hijo Abel, pastor de ovejas, y su existencia fue muy breve porque su hermano lo mató. Un hijo asesino y otro hijo asesinado. ¿Qué más evidencia, qué más clara evidencia de la presencia del pecado en la raza humana? Bien, amigos, nos vemos en nuestro próximo programa, donde continuaremos comentando el capítulo 4, pues no lo hemos terminado todavía. Benditos somos. Hasta pronto. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.